Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Pero no son pocos los dilemas que existen en nuestro país. Hay uno que también importa porque justamente en este momento en las cámaras del Congreso de la Unión se plantea este debate entre la Cámara Alta y la Cámara Baja. Y para hacer el antecedente le voy a platicar. Estaba en plena votación para decidir allí, en San Lázaro, si se aprobaba o no la reforma política tal cual se había presentado. Uno de los elementos sustantivos era la reelección de diputados federales y también de alcaldes. Pues resulta que al final la mayoría del PRI, además, esto es inédito, de una diputada del PRD, inclinaron la balanza y finalmente la reelección de diputados y de alcaldes se eliminó de la propuesta de reforma política. Pero realmente, ¿qué es lo que piensa el ciudadano en relación con este tema? Y es que hay que decir que ese postulado de la revolución, sufragio efectivo, no reelección, es intocable para tantos. Sin embargo, hay otros que opinan en un sentido distinto y dicen, a través de premiar o de castigar a los legisladores y a los alcaldes, entonces los ciudadanos podrán elegir parte de ese poder que hasta hoy se les ha negado. Es en este caso nuestro compañero David Mendívil quien nos trae la reflexión. En la Plaza de Toros, quien manda es el aficionado. Así es, el público dice que torero regresa a ese ruedo por sus buenas faenas, o también le cierra las puertas y termina con la carrera taurina del matador. Uno de los temas más controversiales de la tan famosa y manoseada reforma política es precisamente la reelección de diputados, senadores y alcaldes. Aquella frase histórica de sufragio efectivo, no reelección, le dio vida a la Revolución Mexicana hace 100 años. El contexto político era muy diferente. Esa máxima está hecha para derrocar a un presidente que se había perpetuado en el poder por más de 30 años, y las reelecciones eran la constante de Porfirio Díaz. Hoy, un siglo después, la profundidad de esa frase es analizada, pero nuestro contexto como país ha evolucionado. El pasado mes de abril, la Cámara Alta aprobó la reforma política, pero los diputados en la Cámara Baja dejaron ir el momento y no le dieron la secuencia a los muletazos de los senadores. Los de San Lázaro se perdieron entre el final del periodo ordinario y demás. Finalmente, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma política, pero dejaron fuera la reelección de legisladores y alcaldes, lo que provocó que el presidente de la mesa directiva del Senado, el panista José González Morfín, le dijera a la Cámara de Diputados: no mutilen esa reforma, que se respete todo ese paquete de manera integral, porque es finalmente lo que fortalece a los ciudadanos, lo que fortalece a la sociedad mexicana. La respuesta no se hizo esperar por parte del diputado Juventino Castro del Partido de la Revolución Democrática, y que además se sustenta como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al decir: la presión de los senadores es mediática, lo que importa es el sentido de su posición en contra, y tendrán la oportunidad de exponerlo cuando la reforma regrese con ellos y deban discutirla. Además preguntó, refiriéndose a los senadores: ¿por qué están molestos? ¿Porque actuamos independientes? Aquí podemos ver el nivel tan bajo del debate entre nuestros legisladores. Sus muletazos son pobres y sin rumbo. Precisamente esto debería de servir para plantear que sea el ciudadano quien pueda reelegir a un servidor público o bien removerlo de su cargo si no ha cumplido en su servicio al bien común. Uno de los argumentos principales de esta reforma es que el ciudadano pueda ser votado sin que necesariamente milite en un partido político. Pero si llegara a ser servidor público por la vía de la candidatura ciudadana, serían muchas las cuestiones a observar, como el que los medios de comunicación le dieran también espacios a estos ciudadanos independientes. Lo anterior ayudaría a fortalecer aquel concepto de democracia emanado de los griegos: demos, pueblo; kratos, poder. El poder del pueblo, del ciudadano, y no de unos cuantos. Esperemos que los diputados no le tengan miedo a la reforma, ni a la afición que con su voto los puso en el ruedo político. Para Análisis Político, David Mendívil.